Isaías 53:10. Y dice así: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación. En el Antiguo Testamento, sí, un resumen, tenemos la narrativa, la historia de un pueblo, el pueblo, ¿no?, de Israel, en donde específicamente el libro de Levítico fueron categorizadas diversas instrucciones, ¿no?, para cómo quizás se iban a relacionar entre ellos y también con Dios. Y uno de esos procedimientos eran las ofrendas. Del capítulo 3 al 7 de Levítico vemos el cuándo, el cómo y el por qué debían hacerse las ofrendas, porque había diversos motivos. Y una de las causas, que es la que vamos a hablar, es cuando alguien por ahí cometía algún pecado, ¿no?, tenía que preparar una ofrenda para poder expiar, ¿no?, para poder ser perdonado. También una ofrenda por la culpa. Y así, cada vez que alguien cometía un error en el pueblo, iba donde el sacerdote, entregaba la ofrenda era aceptada, ¿no? Y esa persona como que tenía una condición ya de justa delante de Dios y aceptada, ¿sí? Pero esto duraba hasta cuándo, ¿no? Hasta cuando salía y cometía otro error, o no sé, durante la semana o en un rato. Entonces, estas ofrendas, algo que tenían, era que tenían que repetirse una y otra vez, ¿sí?, para poder estar aceptos delante de Dios, y eran insuficientes. No podían alcanzar una justificación por ahí plena. En cambio, vemos en el texto, ¿no?, que Jesús ofreció su vida en expiación. Y ahora, Nico, a vos te pregunto, ¿debido a qué? Bueno, como recién hablaba de Miel, Dios tuvo que determinar que haya una expiación, que haya alguien que tuviera que pagar por el pecado. Y esto es por causa de la necesidad humana que tenemos. Ahora voy a contar una anécdota, pero por favor no se me rían, después no me hagan bullying. Si es posible, saquemos esta parte del video. Pero yo me hago esta pregunta: ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a robar? Nadie. Y saben que cuando yo tenía 5 años, me acuerdo que con mi mamá teníamos que ir a un local. Mi mamá tenía que comprar unas cosas para el colegio, útiles escolares. Pero eso era como un bazar. Era como un local donde se vendían útiles y había también juguetes. Entonces fuimos con mi mamá y yo sabía que mi mamá iba a comprar eso y suficiente. No me iba a comprar lo que yo quería, un juguete y todos mis caprichos, ¿no? Entonces, cuestión que, ¿qué pasó? Llegamos al local y entonces mi mamá empieza a hablar con el dueño, empieza a averiguar por los útiles escolares, y yo estaba ahí mirando los juguetes así de costado, ¿no? Y para colmo, miro hacia el costado y veo ahí las cajas de los juguetes que había. Ahí me encantaban esos muñecos como de soldaditos y todo eso. Entonces miro hacia el costado y había una caja que encima estaba abierta. O sea, que estaba roto. Entonces, ¿qué hago yo? Miro a mi mamá, miro al dueño, estaban ahí en la suya, ¿no? Y ahí vino la tentación, ¿no? Pero me muevo hacia el costado y veo que la caja estaba abierta y empiezo a sacar ahí una espadita, una armadura ahí del soldadito, ¿no? Y cuando logro sacarla, ahí me lo guardo en el bolsillo. 5 años tenía. Entonces, miro hacia mi mamá, el dueño, nada. Uy, joya, dije yo. Después, volviendo a mi casa, yo dije, me está saliendo todo re bien, no pasó nada. Llego a mi casa y yo dije, listo, misión cumplida. Acá se dio lo que quería. Y mi mamá me mira y me dice, Nico, ¿qué tenés en el bolsillo? ¿Para qué? No tengo nada, nada. Mi mamá me revisa y tenía ahí el juguete que había sacado. Mi mamá me había visto, pero no había dicho nada para ver qué iba a hacer. Entonces, cuestión que mi mamá me dice, ahora vamos a volver al local, vas a pedirle perdón al dueño y le vas a devolver ese juguete. Una vergüenza. Volvimos al local, le pedí perdón al dueño, le devolví el juguete. Entonces la pregunta, ¿quién me enseñó a mí
a robar o a mentir? Nadie. Mi mamá me estaba enseñando a ser honesto, a decir la verdad, pero si vemos naturalmente, desde la niñez, a los 5 o 6 años, nadie nos enseña lo malo. Entonces vemos que como seres humanos hay una necesidad. Vemos que por naturaleza la condición espiritual de los seres humanos está contaminada por el pecado. Hay una tendencia hacia lo malo. Y esto se refleja en las acciones, en las maneras de pensar, en nuestros errores. Y el origen del pecado es la independencia de Dios. Y más allá de cuando somos niños, ahora en la adultez, por ejemplo, también, ¿no? Y también como cristianos, como creyentes, a veces también pensamos, bueno, ¿y ahora qué tipo de pecados hay? Y a veces llegamos a pensar en la adultez que los pecados tienen que ver solamente con la moral, solamente con aquellas cosas bien evidentes, ¿no? Acciones bien evidentes. Pero, ¿qué hay de aquellos pecados que no se ven? ¿Qué hay tal vez del egoísmo, el odio, el rencor? ¿Qué hay de la indiferencia, de la superación, del orgullo? ¿Qué hay de aquellos gritos que callamos, que retumban en nuestra mente? Entonces vemos que también hay pecados que no son visibles. Y esto nos da cuenta, nos hace ver que hay una necesidad humana, que hay una necesidad espiritual. Entonces esto responde a la pregunta que recién decía Emiel. ¿Por qué tiene que haber una expiación? Y es porque hay una necesidad. Y ante estos tipos de pecados, por así decirlo, esta naturaleza que tenemos, ¿cómo podríamos? Porque a veces nos autojustificamos también, ¿no? Nos autojustificamos y decimos, bueno, pero si me comparo con tal, no es tan malo. Pero ¿cómo podemos nosotros justificarnos ante un Dios que es santo? Y esta es la pregunta también, Emi. ¿Cómo puede suceder esto? Y bueno, quizás este pasaje que estamos viendo nos trae un poco de luz acerca de esta pregunta. Y en el versículo 11 dice, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Algunos eruditos dicen que esta frase, ¿no?, indica en el hebreo por el conocimiento de o acerca de él. ¿Sí? Y esto es clave para nosotros en esta mañana. Sería entonces, por el conocimiento del siervo justo justificará a muchos. Y esto es quizás para una aplicación para nuestra vida en esta mañana, es que no se trata de nuestras capacidades. No se trata de la cantidad de rituales que puedas llegar a hacer. No se trata de tu inteligencia, no se trata de algún mérito para poder alcanzar cierta justificación, sino que se trata de conocer y de creer en el que nos salva, Jesús. Él es quien fue el justo, Él es el que se ofreció en expiación, ¿sí? Y no como las ofrendas que eran insuficientes, que tenían que hacerse repetitivamente. Él se ofreció una sola vez y para siempre, para que por medio de Él podamos llegar a ser justificados, podamos llegar a ser justos una vez y para siempre. Y vemos en el Nuevo Testamento que hay muchos pasajes que reafirman un montón esta verdad, de que podemos llegar a alcanzar la justificación solamente por creer en Él y conocerlo. Wow, qué lindo. Y ahora también algo que vamos a compartir es, bueno, sabemos de que hubo un motivo por el cual Jesús tuvo que entregar su vida, pero ¿cuáles fueron los efectos de esa entrega? Entonces vamos a ver los efectos del sacrificio de Jesús. Y vamos a releer este versículo de Isaías 53:10. Y dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él le ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ahora también yo me pregunto, ¿acaso
los quebrantos, las calamidades que nosotros tenemos, son enviadas por Dios? ¿Acaso aquella situación dura que hemos atravesado en nuestra vida? Con quebrantos me refiero a aquellas situaciones difíciles que nos tocó vivir, aquella situación adversa que ha generado tal vez un quebranto en nuestro corazón. ¿Acaso fue enviado por Dios? ¿Acaso por ahí, por ejemplo, y con mucho respeto lo digo, pero ¿acaso un abuso puede ser generado por voluntad de Dios? Una enfermedad terminal, situaciones así difíciles. Pero en este texto nos dice que que el Señor quiso quebrantar. Pero algo que podemos entender es que la voluntad de Dios no es quebrantarnos con calamidades. La voluntad de Dios no es nuestro mal, porque si no sería un Dios que nos tortura, un Dios sin amor, un Dios que nos quiere corregir por medio de quiebres. Pero en este caso, la Biblia dice que Dios quiso quebrantar a Jesús. Debemos entender en cuanto a estas realidades y las situaciones difíciles y los quebrantos que vivimos, debemos entender que estamos en un mundo imperfecto, de que estamos en una realidad caída, estamos en una realidad donde interfieren varias voluntades y que a veces no son las de Dios. Dios nos dio el libre albedrío, la capacidad de decidir, y muchas veces las decisiones afectan a otros, lastiman a otros. Y no fueron voluntad de Dios. Un abandono, una situación así de compleja, no fue la voluntad de Dios el mandarnos esa calamidad. Pero acá la Biblia nos dice que la voluntad de Dios fue quebrantar a alguien. Y en este caso no fue ni a vos ni a mí, fue a Jesús. Y el versículo, si podemos ver de vuelta, dice, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y Él ofreció su vida. Es decir, que Jesús voluntariamente, no por obligación, Él se entrega por amor. Entonces, de esta manera, la finalidad que hubo en este evento, en la cruz, Jesús en la cruz del Calvario, el fin fue quitar el pecado que nos separaba a nosotros de Dios. La voluntad de Dios fue quebrantar a Jesús y no para que el castigo no cayera sobre nosotros. Y a partir de ahí se abrió una puerta de acceso para nosotros, para otra vez volver a Dios, para otra vez reconciliarnos con Dios. Una puerta que nos abre la sanidad para nosotros también. Incluso a veces aquellos quebrantos que hemos vivido en la vida, podemos reflexionar, nos hacen tal vez madurar a veces, nos hacen tal vez cambiar, pero no quiere decir que Dios lo haya enviado para nuestro mal. Pero aún así, en aquellos quebrantos y situaciones difíciles de la vida, a partir de la cruz, Dios abre una puerta de sanidad de aquellas situaciones que hemos vivido, que nos han lastimado. Y Dios nos puede sanar de aquellas heridas. Y acá Dios derrama una sanidad que puede ser física, que puede ser emocional, y de esta manera es como experimentamos ese efecto que hubo en la cruz, esa gracia de Dios. Y Emi, ¿qué otros efectos tuvo la cruz de Cristo? Creo que si vemos quizás los versos 11 y 12, que creo que están ahí en pantalla, no sé, o los pueden seguir, dice, y cargará con las iniquidades de ellos, el verso 11. Otras versiones dicen, y cargará con el pecado de todos. Después el verso 12 dice, cargó con el pecado, otras versiones dicen la culpa, de muchos, e intercedió por los pecadores. Saben que nuestra vida no estuvo anteriormente, ni está hoy, ni estará exenta de errores. Podemos caer, sea acá, sea afuera. Quizás venimos trayendo al presente a diario un pasado culposo, malas decisiones que tomamos
anteriormente que siguen resonando en nuestra mente, ¿no? Que nos hacen sentir resignados al cambio. Sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. Y nos acostumbramos a vivir con esta culpa. ¿Sí? Cuando no nos sentimos como en la libertad de poder acercarnos, porque no, porque cometí esto, porque hice esto. Quizás hay alguna práctica en nosotros ahora, en este momento, que nos cuesta soltar, que no es buena para nuestra vida. Y algo que quiero decirte es que vos no sos culpable, y yo tampoco soy culpable. En Romanos 8, 33-34 dice Pablo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Iglesia, ya está. Jesús en su sacrificio cargó con todos nuestros pecados, cargó con toda nuestra culpa. Y no solamente eso, porque si vemos cómo sigue el pasaje, dicen algunas versiones, cuando Él vea la luz, cuando Él vuelva a la vida, ¿no? Cuando vea todo lo que se logró por medio de su sufrimiento, cuando vea el fruto de su aflicción, de todo lo que padeció, Él quedará satisfecho. Él quedará saciado. Jesús hoy nos mira y me imagino, quizás esto es muy personal, me imagino su voz diciéndome, valió la pena. Valió la pena todo aquello que padecí, valió la pena la humillación, valió la pena que fuera golpeado, valió la pena. Para poder acercarlos, para poder vivir en ellos, para poder tener una relación con ellos a diario y para siempre. Iglesia, que podamos ser conscientes de que somos cada uno de nosotros el fruto de su dolor, de que somos cada uno de nosotros el fruto de su victoria en la cruz. Y Él nos mira con un constante valió la pena. Así que te invito a que puedas descansar en Él. Ya no cargues más con la culpa. Ya está. Él ya se llevó todo. Wow, pensá en qué libertad puede encontrar uno al a veces llevar con un pasado, con una historia y poder decir, ay, Dios, me arrepiento, Dios, transformame. Y de esta manera podemos ver los efectos que hubo en la cruz. Y por último, otro efecto que Jesús hizo en la cruz para nuestras vidas es un cambio genuino. Un cambio genuino. Hay un escritor que se llama Jonathan Edwards, que él decía que hay dos métodos para un cambio personal. Uno es de manera forzada y otro es de manera genuina. Este escritor decía que a la manera forzada la llamó moralidad común, donde la voluntad es movilizada por ciertas motivaciones, que puede ser, por ejemplo, por el orgullo, por el temor. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, sé honesto porque si no Dios te va a castigar. Entonces la persona procede con honestidad, pero por temor, no de manera genuina. O por ejemplo, cuando le digo a alguien, o cuando yo mismo me digo, yo digo la verdad, yo no soy como esos que mienten. Yo voy a ser honesto porque yo no soy como esos que roban, ¿no? Y en realidad procedo con honestidad o digo la verdad, pero como desde un sentir de orgullo, de superación sobre otros, como justificándome de que soy mejor que otros. Entonces acá la moral nuestra está actuando, pero de manera forzada, con una motivación incorrecta. Pero este autor, algo interesante que decía era que también puede haber un cambio genuino, que no es forzado. Y este cambio genuino él la llamó la verdadera virtud. Y voy a leer un pequeño fragmento que a mí cuando lo leí me voló la cabeza, por así decirlo.
Pero dice así, este autor dice, de este modo, la moralidad común está basada en hacer las cosas bien por razones egoístas. En cambio, la verdadera virtud, la persona anhela ser buena y moral por el gozo y disfrute que tiene en Dios, ya que encuentra en Dios a alguien hermoso y satisfaciente. Esto es producto de la gracia de Cristo, quien murió por las transgresiones humanas, destruyendo el orgullo y el temor humano. Esta gracia quita al hombre de su propio egoísmo y marchita los deseos pecaminosos en sus motivaciones. Entonces, uno de los efectos de la gracia de Cristo en la cruz fue el generar un cambio genuino, una transformación, un cambio de motivaciones, un cambio de deseos. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz, gracias a ese hecho. Y ahora es como también en otro pasaje de la Biblia dice que Dios prometió que cuando venía el Mesías, cuando iba a venir el Mesías, Él iba a darnos un cambio de corazón. Él iba a poder transformar nuestra naturaleza. Ya no tener un corazón herido, ya no un corazón endurecido, un corazón tierno para con Dios, un corazón sensible por los demás. Y de esa manera, este fue uno de los efectos de la cruz. Un cambio genuino. Y sabemos de que si nosotros, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, nos transforma. Y a partir de ahí vivimos aquello que es el fruto del Espíritu. Cambio de deseos, un cambio genuino. Entonces, a modo de conclusión de lo que venimos compartiendo, vimos que, ¿por qué la necesidad de un sacrificio? Vimos que las ofrendas eran insuficientes, la necesidad que tenemos como seres humanos, que se trata de conocerlo a Él, a Jesús, y los efectos de la cruz. La sanidad que podemos encontrar aún con momentos muy duros que hemos pasado anteriormente. De saber de que Él cargó con nuestra culpa. Ya nosotros podemos acercarnos a Jesús por fe y arrepentirnos y Él carga con esa culpa. Ya no nosotros seguir martirizándonos por ese hecho. Y también que aún hoy en día hay una puerta abierta donde podemos tener un cambio genuino. No forzado, no con motivaciones egoístas, genuino por amor a Dios, por amor a las personas. Un cambio genuino que es generado por Dios.